Muy buenas tardes a todos los asistentes que en estos momentos están ingresando a este webinar. Me gustaría saber si en estos momentos nos están escuchando sin ningún problema, si nos están viendo y adicionalmente si están viendo la presentación. Entonces, pues los invito a todos ustedes que se comuniquen a través del chat de preguntas, pues primero que todo para saber que todo esté funcionando sin ningún problema. Adicionalmente, también nos gustaría saber si, o bueno, desde qué país o desde qué ciudad nos están sintonizando, pues para saber hasta qué alcance tenemos en este webinar del día. Muy bien, muchas gracias, Hernán. Hernán nos dice que funciona sin ningún problema. Nos está sintonizando desde Argentina. Jorge nos está sintonizando desde México. Muy bien, muchas gracias por esa información. Igualmente para los demás que se quieran ir comunicando lo pueden ir realizando. Igualmente nos vamos presentando. Mi nombre es Raúl Ramírez, soy analista de mercado de capitales, actualmente trader y pues participando junto al equipo de Equity y el Distrito Financiero ya alrededor de bastante tiempo. En estos momentos o el día de hoy nos está acompañando Simón Barragán, que es el account manager del equipo de Equity Latam. Un saludo para ti, Simón, y adicionalmente saludo a Rodrigo, que nos estás sintonizando desde el norte argentino. Un saludo para ti, Rodrigo, así como por parte de Andrés, que nos está sintonizando. Bueno, buenos días, Andrés, por parte de ti, que nos estás sincronizando desde España. Entonces, bienvenido, Simón, a este webinar. Gracias, Raúl. Bueno, hola a todos. Probablemente con algunos de ustedes ya hablé. Yo soy Account Manager para Equity. Básicamente, este espacio lo brindamos pues, a nuestros traders para que aprendan un poco más. Contratamos con el Distrito Financiero estos webinars gratuitos para que aprendan un poco más y sean rentables en el tiempo, que es el objetivo pues, de todos los traders. Muchas veces comenzamos en esto, sentimos que estamos muy nuevos, terminamos perdiendo dinero y la idea es que no sea así. La idea es pues ser consistente. Entonces yo los invito a que no solo aprovechen pues estos webinars que tenemos, sino que revisen la página del distrito. De pronto se van a encontrar pues algunas buenas sorpresas respecto a cursos que brinda Equity, que brindan ellos también. Quería contarles antes de empezar con el webinar un poco respecto a nosotros, a Equity. Equity es un broker regulado en Inglaterra, Dubái, Jordania. Empezamos básicamente como un broker institucional. Proveíamos de liquidez a diferentes brokers retail que de pronto ustedes conocen como XM, Hot Forex. Nosotros éramos los proveedores de liquidez de ellos como Divisa Capital. Y comenzamos a meternos luego de una inversión considerable de unos inversionistas árabes al mercado retail. Um, ¿Qué ofrecemos en comparación? Bueno, pues como éramos proveedores de liquidez, tenemos muy buenos spreads comparado con la competencia. Asimismo, somos un broker STP, es decir, que no somos un market maker, nunca vamos a hacer las contrapartes de sus posiciones. Y tenemos algunos productos que para la región de Latinoamérica son muy interesantes y pues la verdad no conozco ningún otro broker que los ofrezca. Son acciones latinoamericanas, entonces ustedes van a poder operar acciones de Mercado Libre, acciones de Ecopetrol, acciones de Cemex, eh, acciones de algunas petroleras en Brasil. Entonces se van a dar cuenta que el mercado está para aprovechar las oportunidades. De pronto a veces conocemos más el mercado local. Me pasa mucho en Argentina, los argentinos son muy conocedores de su mercado local, pero no tienen cómo participar o hacer inversiones pequeñas. Para eso estamos nosotros, ¿no? Para brindarles acceso a esa liquidez. Pueden operar acciones de sus países que coticen en Bolsa de Nueva York. Eso principalmente, también ofrecemos un fondo, un seguro de fondos por hasta $1.000.000 con Lloyds Bank, de pronto conoces la marca Lloyds. Bueno, es un banco muy importante en Inglaterra. El seguro cubre hasta $1.000.000 por cliente y no tiene ningún costo adicional. Pueden operar índices, pueden operar oro, pueden operar futuros con nosotros por medio de CFDs. Entonces, yo los invito, si no tienen mucha experiencia, que creen una cuenta demo, practiquen un poco. Si creen que ya están listos, los depósitos los podemos hacer desde $30 con el broker. Y tenemos pues una facilidad para Latinoamérica, que también son los medios de pago, ¿no? Entonces, seguramente si ya han operado, se van a dar cuenta que la mayoría de brokers les piden depósitos con tarjeta de crédito, Neteller, crédito, transferencia bancaria. Esos métodos nosotros los tenemos, pero adicional a esto tenemos métodos locales. Entonces, en el caso de México pueden depositar en un OXXO, en el caso de Argentina pueden depositar por Link, por Rapipago, Pago Fácil. En Colombia pueden utilizar bueno, la tarjeta de Rappi en toda Latinoamérica. Pueden utilizar también PSE, Efecti, Baloto, en el caso de Ecuador,
Banco Pichincha, entonces, pero también tiene algunas opciones para depósitos en cash, entonces como Caja Huancayo, si no estoy mal es el nombre. Entonces se van a dar cuenta que es mucho más fácil, a veces tienen el dinero en efectivo, no tienen una tarjeta de crédito o el banco no les permite usarla. Van al local, al comercio más cercano que tengan con esos nombres, depositan en su cuenta de trading. Entonces, esto es una facilidad para depósitos y retiros, para que lo tengan en cuenta, comparado si ya tienen experiencia con sus brokers. Algunas personas han tenido problemas con brokers no regulados, para que revisen en dónde está siempre regulado su broker, para encontrar en la parte de abajo siempre en dónde está regulado. Yo les pido que si abren una cuenta con broker, revisen dónde está el broker, dónde tiene las oficinas, etcétera. Nosotros, bueno, Inglaterra de Jordania, tenemos la oficina para Latinoamérica en Florida, pero es importante que vean en dónde están regulados, porque hay algunas personas que están reguladas, algunos brokers que están regulados en, por ejemplo, en San Vicente de las Granadinas, y tienen el banco en República de Mauricio. Entonces, República de Mauricio es una islita chiquitita que queda al lado de Madagascar. Entonces, pues no es consistente que tenga una regulación en un lado, un banco en otro, pues es raro. Si pregunta por apalancamiento, nuestro apalancamiento máximo es de 1.500, pero recuerden que en Inglaterra, si quieren su cuenta debajo de la regulación inglesa, el máximo apalancamiento que ofrecen es 1.30. Si quieren, pues yo les voy a estar llamando a la mayoría de ustedes, igual tienen mi contacto, es simon.barragan@equityconsultants.com. Ahora se los voy a escribir a todos, igual tienen el correo de la página y el correo de Equity, pueden escribirnos ahí. Yo les voy a devolver la llamada, resolver preguntas que tengan desde apertura de cuenta hasta funcionamiento de ejecución de órdenes, con mucho gusto. Vamos a estar ahí para servirlos y listo, los dejo con el webinar de Raúl. Dale, Simón, igualmente antes de que te retires, si nos están haciendo una pregunta bastante interesante con respecto a las cuentas demo. O sea, todos los asistentes de estos momentos tienen una cuenta de práctica, si mal no estoy. Nos están preguntando que si normalmente esta dura un mes o dura más de un mes. Dura más de un mes la cuenta, usualmente dura 3 meses. Igual, si quieren tener una cuenta sin vencimiento, es decir, pueden hacer el proceso de apertura de una cuenta real, después de estar aprobados, no necesitan depositar, luego de estar aprobados, pueden tener una demo sin vencimiento, que pues es lo ideal, ¿no? Si quieren pues revisar su proceso en un periodo extenso de tiempo, pueden solicitar una demo sin vencimiento. Ah, listo, vale, muchas gracias. Simón, igualmente Simón nos va a estar acompañando durante todo este webinar. Si quieren dejarle todas las preguntas en estos momentos o inquietudes con respecto, pues ya sea a las plataformas, a las cuentas, mejor dicho, a todo al portafolio que nos ofrece el broker, como lo está diciendo Simón, es uno de los primeros brokers que está ofreciendo acciones, digamos, por parte aquí de Latam. Tenemos a Mercado Libre por parte de Argentina, tenemos a Coca-Cola FEMSA por parte de México y digamos que por parte de Colombia tenemos a Bancolombia y tenemos a Ecopetrol, bueno, y otras que pues vamos a ir pues de hecho explorando durante este webinar. Muchas gracias, Simón, y pues bienvenidos sean todos. Para los nuevos asistentes, sobre todo que acaban de ingresar hace poco, los invito es a que se comuniquen si efectivamente no tienen ningún problema en sintonía, en información. Igualmente también Simón, más adelante con su información de contacto que les va a dejar, les va a estar dando la información con respecto a esta biblioteca de webinars que pues todos van a tener accesos. Igualmente en el canal de YouTube del broker de Equity Latam, ustedes van a poder encontrar todos estos webinars montados y en alta calidad para que sin duda alguna de las veces que ustedes lo deseen repetir lo van a hacer sin ningún problema. Entonces un punto bastante importante y relevante. Entonces es como un aspecto determinante y adicionalmente que vamos a empezar a conocer un poco más por parte del broker. Igualmente hay un aspecto que se los digo desde un, digamos, un aspecto profesional como trader, es que nosotros vamos a tener en cuenta 3 puntos al momento que vamos a elegir un broker. Vamos a tener en cuenta la regulación, que en el caso de Equity tiene una regulación en el Reino Unido, es decir, tenemos la regulación FCA, tenemos la regulación por parte de Dubái y tenemos una regulación por parte de Orden e incluso otras regulaciones, pero claro, ya si miramos la parte de Dubái, es una regulación ya bastante sólida. También vamos a mirar el tema del portafolio que nos está ofreciendo, que sin duda alguna es un portafolio, la verdad, bastante eficiente. Y adicionalmente que Equity cuenta con unas diferentes alianzas, que igualmente si quieren preguntarlo, sobre todo con unas herramientas que se conocen como los bots o los robots, que nos ofrece a través de OQ Trader, entonces, Trading, qué pena. Entonces, la verdad, son herramientas, la verdad, bastante interesantes
que más adelante en webinars próximos vamos a estar hablando con respecto a estas herramientas. Adicionalmente, pues Equity cuenta con un fondo de $1.000.000 y ya el tercer punto es efectivamente ese valor agregado, es decir, cómo vamos a empezar a mirar digamos que ese beneficio que nos va a brindar el broker y de hecho tengo que destacar ese buen comportamiento que presenta con respecto a la herramienta de EQ Trader, que es como la web trader por parte del broker, pero me parece que es una web trader, la verdad, bastante buena porque al momento en que nosotros ingresamos, obviamente tenemos que iniciar nuestra sesión con nuestro usuario, nuestra contraseña, pero al momento en que nosotros ingresamos vamos a poder tener acceso a los mercados. Entonces simplemente no vamos a necesitar pues efectivamente nuestro usuario y nuestra contraseña. En este caso pues como nos lo está mostrando, simplemente tenemos que iniciar nuestra sesión y luego vamos a tener acceso tanto a una plataforma que la verdad me parece bastante completa cuando estamos hablando de una web trader, que vamos a poder acceder desde cualquier navegador. Lo único que vamos a necesitar es una conexión a la red, una conexión a internet y donde nosotros vamos a poder empezar a construir efectivamente todo ese portafolio, más que todo mantener esa vigilancia por parte de los activos. De hecho, en la parte de stocks vamos a poder encontrar todas las acciones que nos ofrece el broker, que la verdad pues en estos momentos les voy a quedar debiendo la cantidad de acciones que tienen, porque no estoy muy seguro si son más de 200 o más de 150, pero la verdad es un portafolio en mercado accionario, la verdad bastante interesante. De hecho aquí ya empezamos a ver algunas acciones de la TAM que nos parecen como muy, o más que todo que ya reconocemos como es el tema de Itaú. Igualmente aquí ya tenemos a Ecopetrol, a Tigo, a Cemex, a Televisa, a Copa Holdings, a Grupo Aval. Entonces, claro, significa que ya estamos teniendo acceso a este tipo de instrumentos, bueno, más que todo a este portafolio que, como lo estaba diciendo Simón, nosotros en la TAM estamos acostumbrados, cuando estamos hablando incluso de análisis fundamental, de seguir incluso un poco mejor el seguimiento de qué es lo que está pasando en la región, en nuestro país, que en el sistema internacional, ya sea por tema de la información, por tema del lenguaje, del idioma que manejamos nosotros. Entonces, buscar un broker que nos ofrezca efectivamente un portafolio que se centre también en la región de la TAM es una gran ventaja que no nos va a ofrecer ningún otro activo. Entonces, es un punto, la verdad, me parece muy importante, muy determinante. Igualmente, Simón a través del chat les va a dejar efectivamente tanto la información de él como pues toda esa información que ustedes van a poder tener acceso a esta web trader simplemente con su cuenta de práctica. Entonces, un punto que la verdad hay que destacar por parte del broker. Y pues vamos a dar inicio con el tema del día de hoy, que es hablar con respecto a el análisis fundamental. Entonces, ¿cuál es la idea del día de hoy? Que nosotros vamos a hablar sobre, o vamos a explicar desde un aspecto educativo, es un curso gratuito, donde vamos a tener en cuenta los aspectos o los elementos del análisis fundamental. Ok, ¿cómo sería la cuestión del spread? Ok, muy buena pregunta por parte tuya, Andrés. Igualmente, eso digamos que lo vamos a dejar por aparte. Bueno, vamos a hacer vamos a abrir un paréntesis. Y cuando nosotros hablamos del spread, estamos hablando de la comisión que el broker o que todos los brokers nos van a cobrar. No hay broker que no nos cobre comisión. Normalmente todos los brokers siempre van a cobrar ese spread que va a ser como efectivamente ese pago que nosotros vamos a hacer los traders para llegar a mantener nuestras operaciones en los mercados, es decir, abrir una operación, pero solo nos va a cobrar el spread una vez y por parte del broker equity, no te preocupes Andrés, que ya Simón muy seguramente te va a responder efectivamente tu pregunta, pero sé que el broker tiene digamos que su cuenta estándar, que es el spread normal, pero también tiene sus cuentas Premier o efectivamente estas cuentas que nos van a brindar incluso un spread en cero para el mercado Forex o el mercado FX, es decir, ya nos va a ofrecer efectivamente digamos, disminuido. Normalmente, Paul, este broker maneja a través de MetaTrader 4 y pues la web trade propia. Normalmente MetaTrader 5 sé que el broker está incursionando en ese punto, digamos la verdad, no creo que no se demorará en ofrecer sus servicios a través de MetaTrader 5, pero inicialmente tiene MetaTrader 4, que hecho eso también es una gran ventaja. ¿Por qué nos referimos, digamos, a esta gran ventaja? Porque normalmente en MT5 los brokers manejan el mercado accionario, pero son muy pocos los brokers que son buenos, o sea, que tienen esa regulación tan sólida que nos puede ofrecer efectivamente el mercado accionario a través de MetaTrader 4, que es en el caso del broker equity. Entonces, claro, la gran ventaja de MetaTrader 4 es que efectivamente ya es un sistema terminado, no está como en proceso como por parte de MT5 y pues adicionalmente pues que MT4 es la plataforma que normalmente todos los brokers
o más que todos los traders utilizamos digamos que en el sistema o a nivel internacional de una manera bastante, digamos, más fácil y eficiente. Ok, Juan Pablo, no te preocupes, ya Simón se va a comunicar contigo para responder esa pregunta con respecto a la cuenta Premier, porque pues no me quiero centrar mucho en esos aspectos por parte del broker, porque la idea es que hablemos nosotros de este punto gratuito o este curso gratuito que va a ser el análisis fundamental. Nosotros tenemos que iniciar cuando vamos a aprender análisis técnico, análisis fundamental, análisis estocástico, incluso otros tipos de análisis, tenemos que partir en la base de qué estamos hablando con respecto a los análisis. Normalmente, cuando nosotros hablamos de un análisis de mercado, vamos a tener en cuenta que van a ser los conjuntos o los diferentes análisis que nosotros le vamos a poder determinar para poder evaluar efectivamente digamos que para conocer, evaluar efectivamente cómo se está comportando el, los mercados o cómo se va a presentar el valor del activo de acuerdo a los diferentes tipos de análisis que nosotros le determinemos. Análisis técnico lo entendemos efectivamente como o digamos como ese aspecto que va a ser la evaluación de cómo se están comportando los activos teniendo en cuenta la formación de los precios del mercado. Es decir, aquí vamos a tener en cuenta la psicología por parte de las cotizaciones, aquí vamos a tener en cuenta los indicadores cuantitativos, es decir, cuando estamos hablando de bandas de Bollinger, RSI, ADX, mejor dicho, todos estos indicadores que nosotros utilizamos de manera continua, de manera progresiva, cada vez que nosotros entramos más al mundo del trading. No te preocupes, Andrés, que estamos hablando del broker equity. Igualmente, Simón Malta se va a comunicar contigo para brindarte toda la información. ¿Listo, Andrés? Entonces, claro, ya nosotros sabemos que el análisis técnico, vamos a ver es efectivamente los gráficos, pero existe otro tipo de análisis que se conoce como el análisis fundamental, el cual no se va a basar tanto en el comportamiento de los precios como se materializan en el gráfico, ni de la psicología, sino que lo que va a hacer es que va a tomar todo el comportamiento de los inversionistas, pero más que todo centrándolo en aspectos de teoría financiera y de análisis económico. Entonces, es decir, que aquí vamos a mirar todos esos aspectos que vamos a poder encontrar en ciclos económicos, en indicadores económicos, en comportamiento económico, incluso cuando estamos hablando de discursos por parte de altos mandatarios de bancos centrales o efectivamente de, digamos, de todos esos aspectos económicos, vamos a entrar con respecto al análisis fundamental. Es importante que nosotros vamos a tener en cuenta lo siguiente. Si el análisis técnico es un instrumento que me va a permitir entender el valor de un activo mediante la formación de los precios, el análisis fundamental lo que nos va a decir es que vamos a darle el valor al instrumento teniendo en cuenta los factores económicos, financieros, cuantitativos y externos. Es decir, que aquí ya vamos a empezar a mirar un conjunto de diferentes variables que normalmente se puede utilizar más en un tipo de mercado que en otro, pero más que todo es que aquí ya vamos a tener en cuenta todo el entorno que acoge al ciclo económico. Entonces, ¿por qué estamos hablando del ciclo económico? Nosotros tenemos que recordar que un ciclo se determina o efectivamente esta rueda de la economía se determina a través del sector financiero de las empresas y los hogares. Es lo que normalmente nosotros vamos a entender, que efectivamente tenemos el sector financiero, tenemos todas las empresas que conforman esas economías y a esos hogares que normalmente interactúan en este tipo de mercado. La idea con el análisis fundamental es que nosotros vamos a tomar un instrumento que interactúa en este ciclo económico para poder efectivamente determinar el mejor comportamiento, más que todo el mejor valor en el activo. Normalmente aquí ya pues cuando nosotros vamos a tener en cuenta los factores que afectan al precio del activo, ya sean aspectos microeconómicos, macroeconómicos, es decir, no vamos a mirar tan directamente los precios, sino que vamos a mirar es cómo se está comportando la empresa, cómo se está comportando la acción en la economía, cómo se está comportando ese sector económico, cómo se está comportando esa industria, cómo se está comportando la economía de ese país o incluso cómo se está comportando todo el sistema internacional. Claro, cuando nosotros tenemos en cuenta todos esos factores, nosotros decimos, uff, esto es un campo de visión muy grande, pero de hecho el análisis fundamental lo que nos está diciendo es que no se tiene que agobiar viendo tanto, sino que vamos a tener en cuenta un conjunto de principios o unos elementos para poder filtrar mejor la información. Y adicionalmente que el análisis fundamental nos puede llegar a demostrar o a comprobar si un instrumento financiero está sobrevalorado o si está infravalorado. Y digamos aquí, la mejor manera de arrancar en el tema del análisis fundamental va a ser a través del siguiente ejemplo. Nosotros cuando estamos
efectivamente pendientes de cómo se está comportando el sistema económico, cómo se está comportando la bolsa de Wall Street, y vamos a suponer que efectivamente estamos en la sesión americana del día y de un momento a otro Apple hace un anuncio de que va a adelantar la publicación o más que todo el lanzamiento de su nuevo iPhone. Entonces, claro, ya nosotros con esta información sabemos que efectivamente Apple va a presentar un nuevo producto y que muy probablemente toda, digamos que la economía en general, o más que todo cuando estamos hablando, todos los participantes del mercado van a recibir esa nueva información. Claro, esa nueva información le va a dar un valor agregado, todos los traders van a empezar a mirar el comportamiento de la actividad productiva por parte de la empresa, va a empezar a mirar cómo se está comportando la economía estadounidense para poder determinarle un nuevo valor a la acción de Apple que está cotizando en esos momentos en Wall Street. Muy probablemente por este anuncio la acción de Apple va a subir, pero claro, medir todas esas variables que justifican el incremento por parte de esa acción, lo vamos a hacer a través del análisis fundamental. No vamos a tener en cuenta el análisis técnico en este punto, sino que lo vamos a tener en cuenta es más que todo centrado a través del análisis fundamental. Que si solamente funciona el mercado accionario, no. De hecho, funciona en todos los tipos de mercado. ¿Qué fue lo que pasó el día de hoy durante la sesión europea? Vimos que el oro, el metal precioso, llegó a alcanzar los máximos históricos, bueno, no máximos históricos, sino los máximos de los últimos 8 años. Claro, esto fue debido a los niveles de riesgo, a digamos que estas nuevas preocupaciones por el rebote o bueno, el repunte de la pandemia del COVID-19 en el sistema internacional. Entonces, claro, eso generó preocupaciones y eso lo que permitió fue que el oro presentara digamos que ese escalonamiento tan sólido por parte de metal precioso y todo esto se determinó a través de coyuntura internacional, es decir, análisis fundamental. Sí, de hecho, lo que tú estás diciendo, que simplemente, Andrés, muy buen comentario, que efectivamente Apple el día de ayer anunció que se iba a lanzar o bueno, que creo que ya está funcionando el sistema operativo iOS 14. Claro, esto significa que la empresa está innovando en su sistema operativo y eso generó que la acción de la empresa pues presentara un fortalecimiento bastante significativo. De hecho, esos son los tipos de noticias que le brindan un nuevo valor al título o al activo y eso se entiende como análisis fundamental. ¿Cuáles son las ventajas que nosotros los traders vamos a tener a través del análisis fundamental si lo vamos a empezar a implementar? Que por supuesto, por ley, tenemos que implementarlo. Primero, es muy útil para realizar inversiones en el largo plazo. ¿Por qué? Porque normalmente cuando nosotros hacemos análisis técnico simplemente estamos teniendo la información del activo del instrumento a través de lo que nos están informando los gráficos. Nosotros podemos identificar sin ningún problema tendencia, fuerza de la tendencia, momentum, ciclo. Entonces, dicho, podemos utilizar todos los indicadores técnicos, podemos identificar un hombro, cabeza, hombro, podemos incluso determinar un nivel de un soporte, una resistencia histórico, psicológico, pero el punto importante es que si nosotros no comprendemos el análisis fundamental o no lo tenemos en cuenta, puede llegar a presentar un momento en el cual los mercados acepten esos nuevos niveles o esos nuevos elementos que justifican o califican nuevamente al activo y que puede llegar a presentar rompimientos históricos. Es decir, que en algunos casos el análisis fundamental va a borrar el análisis técnico. No estoy diciendo que el análisis fundamental esté por encima del análisis técnico, sino que pueden haber o pueden ocurrir sucesos de mercado que puedan llegar a cambiar la dirección de los activos. De hecho, si lo miramos a través de un ejemplo, creo que va a ser la mejor manera. Lo vamos a ver a través de la plataforma de MT4 y de hecho, esta es la plataforma por parte del broker Equity y lo que vamos a hacer es que vamos a mostrar todos los símbolos, que como pueden ver es un portafolio bastante eficiente, pero más que todo es que vamos a ver la acción de Standard Poor's. Entonces, ¿qué es lo que me parece atractivo por parte de esa acción? Que lo vamos a ver en una temporalidad de 4 horas, es la caída que se presentó, no tanto, digamos, por parte, de hecho, miramos en una temporalidad diaria para ver mejor la caída, que fue efectivamente la caída que se presentó a los primeros meses del 2020, que fue una caída debido pues a todo, primero a los temores que arrancaron el año con respecto a la guerra de precios de petróleo por parte de Arabia Saudí y de Rusia, pero más que todo por todo el tema del COVID-19. La caída que ustedes están viendo, que a pesar de todo, pues actualmente ya la acción va a presentar esos niveles de recuperación, pues sin duda alguna fue una caída por tema de la pandemia, que son aspectos fundamentales. Obviamente, no tiene que ver nada con la economía, pero simplemente es un hecho que califica el activo y que le determina un nuevo valor por parte de las cotizaciones. Entonces, claro, aquí simplemente el técnico que me hubiera dicho, esto va a ir al alza, pero el fundamental me dice, no señor, de hecho,
los nuevos miedos en los mercados marcaron que se presentara esa caída tan significativa por parte de las cotizaciones, donde el valor del índice del Standard Poor's 500 pasó alrededor de los 3.395, $3.400 a los $2.185. Claro, esta caída que se presentara en alrededor de 2 meses, pues sin duda alguna fue una caída muy fuerte y muy significativa, pero todo eso es un reflejo del análisis fundamental. Entonces, claro, la ventaja es esa, que el análisis fundamental nos va a dar una perspectiva más amplia de cómo se está comportando el activo y cuál puede llegar a ser ese efecto en el largo plazo. Adicionalmente, que nos va a permitir un análisis mucho más profundo del activo. ¿Y eso por qué se debe? Ustedes que ahorita estábamos viendo, pues ese portafolio que tan diversificado que nos ofrece el broker equity, vamos a poder ver que al final, o bueno, las últimas acciones que agregaron, digamos, sobre todo las de parte aquí de la TAM. Si miramos, no sé, vamos a mirar Mercado Libre. Mercado Libre, que es una acción, la verdad, bastante popular por parte de la TAM. Yo creo que muchos aquí en Latinoamérica conocemos Mercado Libre. ¿Qué es lo que podemos ver por parte de la acción o el comportamiento de la acción? Si simplemente vemos el análisis técnico, pues no vamos a tener tanta información y adicionalmente si empezamos a implementar el análisis fundamental, ya vamos a tener en cuenta muchos otros factores, cómo se está comportando la empresa, cómo se ha comportado en el tema del COVID-19, en este tema de pandemia, realmente se ha presentado ese número de ventas, cómo se ha comportado la empresa con respecto a la reacción a esta pandemia, están implementando nuevos sistemas efectivamente que garanticen el transporte de bienes y servicios, cómo se está comportando con los proveedores. Claro, todo esto lo vamos a tener en cuenta al día a día de las noticias, a la publicación de los informes de los estados financieros de la empresa y adicionalmente que va a ser la mejor manera en que yo puedo llegar a tomar posición. Es decir, si en un momento a otro veo que los estados financieros que se van a publicar el otro mes del segundo trimestre del 2020 en Mercado Libre dicen tuvimos un crecimiento increíble en la región de la TAM, donde en Argentina y Colombia se presentó una expansión por parte de nuestros servicios, pues claro, eso significa que la acción va a tener nuevos incentivos que presenten nuevamente esos fortalecimientos, es decir, que vamos a tener una tendencia alcista si los estados financieros son positivos, si las noticias que se conocen de Mercado Libre son positivas, entonces claro, ahí lo que vamos a tener es un crecimiento por parte de la acción y nosotros como traders tenemos que encontrar esos momentos de oportunidad. Claro, no significa que solamente lo vamos a poder hacer con Mercado Libre, lo podemos hacer con respecto a cualquier otra acción. Podemos hacerlo con respecto a Amazon, a Apple, a Tesla, Alibaba, mejor dicho, lo que tenemos por parte del broker es un portafolio en acciones bastante diversificado, pero claro, como lo decía Simón, si nosotros queremos tener la ventaja de la región, que tenemos efectivamente esa información, miremos efectivamente estas acciones que nos ofrece por parte de la TAM y nosotros a través del análisis fundamental estar pendiente a través de esas publicaciones. Para las personas que están en Argentina, para las personas que están en Colombia, las personas que están en Chile, en México, pueden empezarlo a hacer simplemente mirando cómo se va a comportar esa empresa perteneciente a su país que cotiza en la bolsa de Nueva York y adicionalmente sacar beneficios a través del análisis fundamental, estar pendientes de las noticias del día a día. Así ustedes van a poder tener más información y van a poder aclarar una buena o mala decisión teniendo en cuenta esos factores externos. Ok, ¿cuántas empresas recomiendo trabajar a través de nuestro portafolio y por qué? Wow, qué buena pregunta, Paul. Normalmente siempre recomiendo que cuando nosotros estemos o construyamos un portafolio eficiente, primero sepamos hacer la distribución del portafolio. Es decir, que nosotros podamos determinar que un 30% va a ser para acciones, un 20% va a ser para el mercado de FX, un 10% para el mercado de índices, entonces esa va a ser la distribución. Y todo depende, Paul, del monitoreo que tú tengas con respecto al activo o al título. Si tú te sientes en la capacidad y puedes monitorear alrededor de unas 2 o 3 posiciones, hazlo sin ningún problema. Lo que yo te recomiendo es que si tienes 3 posiciones, 5 posiciones, que lo que yo más recomiendo son 3 máximo, tal vez 2, sobre todo cuando estamos empezando, es que estas estén diversificadas entre ellas, es decir, que mires la correlación que se puede presentar de manera cuantitativa o a través del coeficiente de correlación para poder mirar efectivamente si se va a presentar un movimiento al alza o en contra, pero en sí tener ese monitoreo por parte de los activos, pero más que todo el mercado. ¿Listo, Paul? Espero haber pues respondido esa pregunta. ¿Y por qué? Porque sin duda alguna entre menos acciones nosotros tengamos, pues va a ser más sencillo, sobre todo si estas no están diversificadas. Pero ¿por qué no están diversificadas entre menos mejor? Porque claro, cada uno de los activos van a tener unos comportamientos o se van a regir bajo diferentes parámetros del mercado. Es diferente, o digamos, va a ser un poco más complicado si tenemos en cuenta que vamos a seguir a Coca-Cola
digamos, vamos a tener una posición en Coca-Cola y vamos a tener una posición en Moderna. Claro, pueden que haya ciertos aspectos que se correlacionen entre ellas, pero una farmacéutica con respecto a Coca-Cola va a ser, tengo que monitorear dos partes del mercado. Entonces, claro, puede llegar a ser un poco exigente, pero lo podemos hacer. Ahora imagínatelo con 5 activos que no se correlacionen entre ellos. Claro, va a ser una tarea un poco más ardua. No significa que no lo pueda, uno no lo pueda hacer, lo puede hacer, pero te estarías matando. Entonces, claro, lo importante es que nosotros sepamos distribuir nuestro portafolio. Ok, ¿cuánto tiempo debe tener uso en mercados financieros para tener un buen análisis fundamental? ¿Cuánto tiempo tendría que tener el uso de los mercados financieros? No entiendo muy bien tu pregunta, Osmar, pero supongo que cuánto tiempo de eso, o se puede presentar el efecto de una noticia fundamental o desde un aspecto fundamental, depende del impacto de la noticia o de lo que estamos conociendo. Porque claro, no es lo mismo que nosotros de un momento a otro entendamos que el Banco Central Europeo decidió cambiar su tipo cambiario. Claro, eso va a generar un cambio bastante significativo, pero si es una noticia pequeña como Estados Unidos publica sus ventas minoristas, va a ser un efecto que se va a presentar más en el corto plazo. Ok, la experiencia como trader. La ventaja, digamos que la gran diferencia en análisis fundamental al análisis técnico es que lo vas a poder ver materializado de una mejor manera. ¿Por qué? Porque esa es una de las grandes ventajas que nos ofrece este tipo de análisis. Porque vamos a tener una herramienta que no nos va a ofrecer tanto el análisis fundamental técnico y es el calendario económico. ¿Por qué nos estamos refiriendo al calendario económico? Porque sin duda alguna va a ser ese instrumento que nos va a permitir conocer qué es lo que va a pasar en los mercados financieros. Si nosotros ya sabemos qué es lo que va a pasar, pues vamos a tener una mejor ventaja, sobre todo porque vamos a podernos ubicar mejor en el tiempo, vamos a poder estar pendientes de la publicación de esa noticia o de ese discurso y adicionalmente vamos a poder verlo reflejado en los mercados de una mejor manera. Entonces, es como un punto importante. Ok, siendo bueno, espero Osmar haber respondido tu pregunta. Por parte de José, siendo Forex uno de los mercados más populares, ¿qué correlaciones existen entre los mercados para un análisis fundamental? No te preocupes, José, que esto hace parte de otro webinar. Igualmente, en el canal de YouTube hay un webinar de correlaciones, que más, pues correlaciones desde el aspecto cuantitativo, es decir, análisis fundamental, para que puedas ver, José, sin ningún problema. ¿Listo? Osmar, listo, perfecto. Entonces, listo. Ya conocemos, digamos que todas las partes de las ventajas. Ahora es importante que nosotros entendamos también cuáles son las desventajas que vamos a encontrar en este tipo de análisis. ¿Por qué se debe eso? Porque como todo tipo de análisis fundamental, técnico, estocástico, de sentimiento del mercado, son análisis que no son 100% específicos, no son 100% viables, no son 100% perfectos. Entonces, como no tenemos un santo grial, no existe el santo grial, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que los análisis tienen sus fallas y como el análisis fundamental, como otro tipo de análisis, los vamos a encontrar, pero estos van a ser unas fallas diferentes. La primera que toda, o la más importante, que puede llegar a ser una desventaja bastante fuerte, la información requerida no siempre se va a poder conseguir. ¿Y esto por qué se debe? Porque yo sé que en teoría económica las reglas de los mercados es que efectivamente haya una libre información, pero la realidad es que va a haber una ventaja y desventaja por parte de los traders porque algunos van a poder obtener una información que eso puede tardar en cuestión de segundos o en cuestión de minutos para que otros traders la reciban o incluso que algunos sectores pues van a ser efectivamente bueno, o bueno, sí, que van a ser unos sectores bastante cerrados en ese punto. Entonces, claro, ¿eso qué significa? Que la información puede llegar a ser un poco difícil. Veamos este punto con el siguiente ejemplo. Ustedes imagínense que un estadounidense que efectivamente está radicado en Texas, que no tiene mucha idea por parte de la TAM, quiere llegar a tomar una posición en Mercado Libre. Volvemos con Mercado Libre. Claro, va a tener la desventaja de que no conoce muy bien la página, no conoce muy bien efectivamente qué es lo que está ocurriendo en la región o cómo se está comportando efectivamente esa relación de comercio de la plataforma de Mercado Libre con los usuarios. Y claro, eso puede llegar para esa persona puede llegar a ser una desventaja porque no va a poder recurrir muy bien a la información, no va a poder saber los diferentes portales donde se va a publicar esa información. Pero claro, si estamos aquí en la TAM, ya sabemos que efectivamente podemos buscar en páginas de bolsas de mercado, bueno, de la
bolsa de mercado de Argentina, podemos mirar también en la parte de routers en la TAM, vamos a poder encontrar esa información. Mejor dicho, va a ser un poco más sencillo. Lo mismo pasa con nosotros con respecto a algunos activos o algunos instrumentos o algunos títulos que la información puede llegar a ser un poco más difícil de conseguir. Entonces, es un elemento, la verdad, bastante importante y relevante que vamos a tener en cuenta. Los fundamentales afectan los índices, sin duda alguna. Cuando nosotros tenemos un fundamental que marca fuertemente a los mercados, los índices, de hecho, van a ser de los activos que más van a reflejar esa caída. Digamos un ejemplo, cuando el día de hoy se conoció que efectivamente se estaba presentando un fuerte repunte en Texas, California y, bueno, Michigan, si mal no me acuerdo, claro, al momento en que se aperturó la bolsa en Nueva York, los futuros de los índices, Standard Poor's, Nasdaq, Dow Jones, presentaron una fuerte contracción al momento que se conoció o al momento que empezaron las operaciones en la bolsa de Wall Street, en la bolsa de Nueva York. Entonces, claro, normalmente los indicadores, de hecho, van a presentar un mayor reflejo porque estos componen o están compuestos por un conjunto de acciones que tienen una capitalización bursátil, que tienen efectivamente un pago de dividendo. Entonces, claro, Juan, de hecho, digamos que se va a poder ver afectado de una mayor manera para que tengas en cuenta, Juan, ¿listo? Entonces, bueno, ya vimos la primera desventaja. Algunas veces la información puede ser privilegiada, es decir, que pueda ser un nicho bastante pequeño en el mercado que primero llegue a recibir nueva información y luego pues se pueda conocer en los demás. Y adicionalmente que llegar a analizar un instrumento al 100% utilizando el análisis fundamental puede llegar a ser un poco complicado. ¿Por qué se debe esto? Vamos a suponer lo siguiente. Volvemos con el ejemplo de Apple. Y Apple el próximo mes, alrededor de, vamos a suponer, el 11 de julio, va a publicar su información con respecto a cómo le fue en el segundo trimestre del año. Claro, si hay ciertos aspectos financieros que los traders tienen que conocer, sobre todo en la parte de los indicadores de cómo se está comportando el endeudamiento, cómo se está comportando la financiación por parte de la empresa, cómo están los ciclos rotativos, cómo se está comportando, digamos, todos los aspectos de inventario, que claro, la empresa publica la información sin ningún problema, pero si nosotros no tenemos la formación para interpretarlos, puede llegar a ser un poco complicado. Ahora imagínenselo en diferentes escenarios, porque las noticias las podemos interpretar, los calendarios los podemos interpretar, pero ya esos aspectos cada vez más técnicos o un poco más de teoría financiera van a ser un poco complicados de interpretar de una manera u otra. Entonces, digamos que hay que tener mucha paciencia y que sin duda alguna pues va a ser una desventaja del análisis fundamental. Ahora bien, ya miramos ventajas, desventajas, cómo lo componen. Ahora vamos a mirar los elementos que nos van a ayudar a definir y a realizar un análisis fundamental. Primero, la macroeconomía. Es el estudio del funcionamiento económico de un territorio específico, teniendo en cuenta los aspectos como balanza comercial, inflación, Producto Interno Bruto, cómo se está comportando el sector manufacturero, cómo se está comportando el sector de servicios. Y de hecho, esto es un punto, la verdad, bastante importante y bastante relevante. ¿Por qué se debe esto? Porque si nosotros estamos mirando con respecto al mercado FX, al mercado Forex, el comportamiento de la economía siempre se va a ver reflejado en la divisa. Es decir, que si en esos momentos nosotros estamos pendientes del calendario económico y vemos que efectivamente por parte de Estados Unidos se publicó una inflación muy negativa, eso va a generar un impacto sobre el dólar estadounidense, es decir, aquí, sobre todo por parte de José, que nos estaba preguntando, es cuando nosotros vamos a empezar a ver cómo se van a correlacionar los activos entre ellos. Entonces, claro, si es una noticia muy negativa para el dólar estadounidense, significa que el euro dólar va a fortalecer, mientras que los divisas en la TAM, como el dólar peso colombiano, dólar peso chileno, dólar peso mexicano, dólar peso argentino, van a apreciarse porque efectivamente el dólar se está debilitando. Pero esto lo vamos, o esto hace parte de la macroeconomía que nosotros como traders, de hecho, podemos empezar a trabajar de una manera un poco más sencilla y más relevante. La primera, digamos que la primera recomendación que les voy a dejar para empezar a trabajar este tema del calendario económico es que siempre tengamos un calendario económico de buena mano. Cuando estamos hablando de buena mano es que efectivamente sea de buena información, que publique en tiempo muy rápido y muy eficiente. Entonces el primero que les voy a dejar es el de Forex Factory, que sin duda alguna es un calendario económico que la verdad recomiendo bastante porque la publicación de la noticia, la verdad, es bastante rápido, bastante eficiente. De hecho, miremoslo con respecto al día de la jornada del martes, ¿qué es lo que podemos ver? Que efectivamente se presentaron unas publicaciones con respecto al euro. Ya nos está diciendo que la noticia va a impactar al euro. Y adicionalmente estamos viendo que es el PMI manufacturero y el PMI de servicios que se publicó por parte de Francia, por parte de Alemania y por parte de la región de la zona euro.
Entonces, es un punto, la verdad, bastante importante y relevante. Claro, Juan, no te preocupes, que efectivamente Bloomberg también es un portal que yo recomiendo, o sea, lo recomiendo incluso más que Forex Factory, pero claro, ¿cuál es digamos que el punto de Bloomberg? Que normalmente para que accedas al calendario económico, tú lo puedes hacer en la versión gratuita o lo puedes hacer incluso si ya estás suscrito, súper bien, pero normalmente lo que me gusta de Forex Factory es que, digamos que mantienen un orden que me parece un poco más sencillo de interpretar. Obviamente, para aquellas personas que, digamos, que ya tengan los conocimientos y sepan de Bloomberg, de este portal informativo, pues sin duda alguna, siguen utilizando Bloomberg al 100%. Pero si están empezando y quieren efectivamente tener un portal donde la publicación sea rápida y eficiente, pues les dejo Forex Factory, que me parece, digamos, que un calendario bastante interesante. Por parte de Investing, ¿qué es lo que pasa con Investing? Que primero me parece que tiene mucha publicidad. Segundo, que siempre, digamos, por parte de estas páginas o por la página de Investing, hay que tener en cuenta la zona horaria que está configurada en la página. ¿Listo? Es como también un punto de recomendación, porque hay veces no sabemos si está con respecto a la hora local que estamos abriendo de acuerdo al país que estemos ubicando. Hay veces abre en hora Nueva York. De hecho, por parte de la TAM, cuando nosotros lo abrimos, siempre nos refiere Investing a la página de España. Entonces, de una vez queda con horario español o bueno, con hora España. Entonces, claro, si nosotros estamos en la TAM, nos podemos confundir un poco con los horarios, digamos, por parte de nuestro participante de España, pues claro, digamos que por tu parte no vas a tener ningún problema, pero digamos que esto puede llegar a ser una ventaja o desventaja, pero entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, ¿por qué me gusta Forex Factory? Porque lo toma con respecto a hora Nueva York. ¡Pum! Listo. Hora Nueva York es lo que se van a conocer las publicaciones. Si uno lo quiere cambiar, no hay ningún problema, pero si yo lo abro desde otro país, siempre me va a salir con respecto a hora Nueva York. Y nosotros, como estamos en la TAM, pues nos vamos a centrar siempre con respecto a la bolsa más importante de América, es decir, bueno, de América, no parte de la TAM. Bueno, nosotros de la TAM nos vamos a referir con respecto a la bolsa más importante del continente, que va a ser la de la bolsa de Nueva York, o sea, sin duda alguna. Entonces, ahí es donde nosotros nos centramos y el calendario económico lo vamos a tratar de ubicar en ese punto. ¿Listo? Pero igualmente, calendario económico hace parte del tema macroeconómico. Luego vamos a tener los indicadores económicos. Cuando nosotros hacemos análisis fundamental, ya sabemos, ventajas, desventajas, los factores que vamos a empezar a investigar desde las noticias, calendario económico, no hay ningún problema, pero aquí llegamos a un punto importante y es el tema de los indicadores. Es decir, que cuando nosotros vemos que se publica una noticia, ¿cómo lo vamos a empezar a interpretar y adicionalmente cómo lo vamos a ver reflejado en los mercados? Entonces, claro, si nosotros nos basamos en la teoría del análisis fundamental, es decir, desde el aspecto que vamos a encontrar digamos que desde la academia, vamos a poder encontrar esta clasificación de indicadores. Los indicadores leading, los indicadores de conscient y los lagging. Esos van a ser los tres tipos de indicadores que nosotros vamos a empezar a interpretar. Y la idea es que a medida en que nosotros, primero, ya tengamos identificado un mercado que nos gusta operar, ya tengamos identificados, digamos, por parte del portafolio, listo, tenemos nuestro portafolio, sabemos cuáles son los activos que vamos a empezar a operar, sabemos cuáles van a ser los que vamos a empezar a interpretar, es importante que nosotros empecemos a identificar esos indicadores que me van a afectar ese activo, ya sea de una manera endógena o exógena, es decir, de una manera interna del activo o por una variable externa. Entonces, en esos momentos les voy a mostrar efectivamente los más importantes o los más relevantes que vamos a tener en cuenta o sobre todo que quiero que todos ustedes empecemos o empiecen a realizar este estudio día a día. Entonces, el primero que es el Purchasing Managers Index o que es el índice que mide la capacidad de cómo se está comportando el departamento de compra de la administración de las empresas. Es decir, en pocas palabras, es el PMI. Si lo miramos con respecto a lo que estamos viendo el calendario económico, de hecho es el que estábamos analizando en este caso, que es el PMI manufacturero y el PMI de servicios por parte, bueno, que se publicaron por parte de la región europea. Entonces, claro, cuando se publiquen estas noticias o bueno, este indicador económico, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta? ¿En qué nivel se va a ubicar? Cuando nosotros hablamos del PMI, siempre se va a ubicar o vamos a tener en cuenta con respecto al nivel de 50. Cuando sea por encima del nivel de 50, es decir, sea mayor a 50, lo que nos está diciendo es que ya sea el sector manufacturero, el sector de servicios o el conglomerado, igualmente ahorita lo vamos a ver,
nos va a referir que ese sector está en expansión económica. Entonces, claro, significa que si sale por encima del 50 o sale por encima de la previsión de los mercados, lo que nos está diciendo es que ese sector se está recuperando, se está expandiendo, es decir, que la divisa que publique o el país que nos esté dando ese resultado significa que se está fortaleciendo en ese sector, entonces eso va a implicar que la moneda se aprecie frente a las demás. Cuando lo encontremos que sea por debajo del nivel de 50 o que sea menor de la previsión de los mercados, vamos a tener ese movimiento contrario, es decir, nos está diciendo es que tenemos contracción económica y esa contracción lo que nos está diciendo es que el sector se está reduciendo, no tenemos incentivos para que efectivamente se refleje un aumento en la capacidad productiva o en la prestación de servicios, es decir, un momento malo para la economía, es decir, que se va a contraer. Y de hecho, vamos a verlo de una manera bastante sencilla, que va a ser a través del euro dólar. Vamos a centrarnos en este caso por parte del euro dólar en una temporalidad diaria. Es que en este caso pues estoy manteniendo una posición en largo por parte de las cotizaciones. Yo sé, no fue mi mejor movimiento el día de hoy, pero igualmente, ¿qué es el punto importante? Vamos a centrarnos en la jornada de el martes, que es lo que podemos ver. Fue una jornada completamente alcista. De hecho, para verlo un poco más sencillo, vamos a utilizar, bueno, no tengo aquí la plantilla cargada, pero vamos a centrarnos es en ese punto, es decir, en esta vela alcista que pues efectivamente fue previo a esta recuperación que presentó el dólar. Disculpa, ¿qué es una posición larga y qué es una posición corta? Dale, Paul, no te preocupes, que ya Simón en estos momentos se va a comunicar con, bueno, te va a responder esa pregunta internamente. Igualmente, cuando nosotros hablamos una posición largo, es decir, que nosotros estamos comprando. Cuando nosotros nos referimos a una posición en corto, lo que estamos diciendo es que estamos vendiendo. ¿Listo? Es como el lenguaje que nosotros podemos, digamos, digamos, ese lenguaje de traders, que nosotros decimos, claro, en largo, es decir, que el movimiento va a ser alcista, es decir, que va a ser un mercado bull o un mercado toro, es decir, que va a atacar hacia arriba, es decir, que va a ser una tendencia al alza. Cuando nosotros veamos un mercado en corto, lo que estamos diciendo es que es en venta, es decir, que es un mercado de los bear o de los osos, es decir, que va a ser un movimiento bajista por parte de las cotizaciones. Listo, Paul. Igualmente, Simón, gracias por tu participación con la respuesta a la pregunta, digamos, que ya vi que le estabas respondiendo. Me disculpo contigo, Simón, pero listo. Entonces, estamos viendo efectivamente esta vela alcista, que fue la de la jornada del día del miércoles. ¿Y qué fue lo que pudimos ver? Que desde el inicio de la sesión, por parte del PMI manufacturero fue incluso bastante positivo. ¿Por qué? Porque primero, cuando nosotros veamos el PMI por parte de la región europea, vamos a centrarnos primero con respecto al general, que es efectivamente el que nos dice Flash Manufacturing PMI o Flash Service PMI, y como podemos ver, están en números positivos, números verdes. Esto significa que se ubicó por encima de eh, que fue por encima de la previsión de los mercados, es decir, que fue un punto bastante positivo, lo que implica que la economía se está fortaleciendo en Europa, tanto por parte de del sector de servicios como el sector manufactureros. No lo tenemos por encima de 50, pero igualmente se está recuperando frente a las previsiones de los mercados, que sobre todo en el mes anterior, que fue el previous, nos está diciendo que estaba en el nivel de 30 y en el nivel de 39. Entonces, es decir, que tenemos un fortalecimiento bastante significativo y adicionalmente que es un punto como bastante relevante. Pero adicionalmente cuando nosotros estemos hablando de la región europea, del euro y del PMI, nosotros nos vamos a centrar en dos países, en Francia y en Alemania. ¿Por qué? Porque esos dos países son como digamos que los dos primeros en toda la zona euro que son los más fuertes, los más impactantes y adicionalmente que reflejan mejor el comportamiento de la región económicamente hablando. Entonces, claro, significa que nosotros, por eso es cuando vamos a ver que el PMI de servicios por parte de Francia va a estar en rojo, es decir, que va a ser una noticia de alto impacto, mientras que el PMI manufacturero de Francia va a ser de mediano impacto. ¿Eso qué nos implica? Que en Francia los servicios van a ser más fuertes que efectivamente el sector manufacturero. Es decir, que el que nos importa es el PMI de servicios de Francia y vemos que se ubicó está en el nivel de 50,3, es decir, que el sector ya está en expansión económica y por parte de Francia los dos son, digo, por parte de Alemania los dos son igual de relevantes, no digamos por parte de Francia que solamente el de servicios, no, en Alemania el PMI manufacturero y servicios tiene ese fuerte impacto en la economía y lo que podemos ver es que efectivamente este se ubicó por encima del nivel de 45, es decir, o bueno, se ubicaron en terreno positivo frente a la previsión de los mercados, es decir, que las dos economías más fuertes de la región pues digamos que colocaron un mejor posicionamiento y adicionalmente eso lo que le permitió al euro fue crecer durante la jornada del miércoles.
De hecho, aquí ya es donde nosotros lo vamos a ver reflejado a través del gráfico. Vamos a cambiar una temporalidad de 4 horas y de hecho, al inicio de la jornada, cuando se conocía, sobre todo durante la sesión europea, lo que podemos ver es que efectivamente las cotizaciones presentaron un crecimiento bastante significativo. De hecho, lo vamos a mirarlo hasta ese es el espacio que ustedes están viendo entre las dos líneas rojas, es la jornada del miércoles y lo que podemos ver, el euro le ganó sin ningún problema al dólar estadounidense debido a la publicación de esta noticia. Ok, con las noticias del euro, los pares que afectan al euro como la moneda base o como moneda cotizada. Ok, listo. Normalmente cuando ustedes vayan a analizar la publicación de una noticia de la moneda, se va a afectar con respecto, no, el mercado Forex, ya sea la moneda principal o ya sea la moneda secundaria, se va a afectar el activo en general, el par en general. Es decir, que si estamos viendo que conocemos la noticia de Europa, PMI, ¿cierto? Súper positivo. Entonces muchos dirían, ah, el euro dólar entonces fortaleció, pero no solamente el euro dólar. El euro con respecto al dólar australiano fortaleció, la libra con respecto al euro se devaluó, es decir, todas esas monedas donde estaba el euro ganó terreno, ya sea de moneda principal o de moneda secundaria o de base. Siempre el euro ganó terreno durante la jornada del miércoles. De hecho, en este caso estamos viendo el euro dólar. Miremos en este caso el euro con respecto a la libra esterlina. Tenemos ese mismo marco de tiempo. ¿Qué es lo que pudimos ver en ese momento? Que efectivamente que fue cuando se publicó, que no se presentó tantos fortalecimientos por parte del euro, pero igualmente sí intentó ganar más terreno, sino que lo que pasó en este día fue que se conocieron algunos aspectos por parte de el Reino Unido con respecto al tema de la cuarentena. Entonces, claro, el euro no logró ganar ese mismo terreno que logró ganar con respecto al, bueno, con respecto al dólar, a la libra esterlina. En este caso estamos viendo el euro con respecto al dólar australiano, que es lo que podemos ver que de hecho fue una devaluación, pero esto fue también porque en Australia también se publicó un dato bastante importante. Vamos a mirarlo acá, el euro con respecto al yen japonés. De hecho, aquí ya estamos viendo un fortalecimiento completamente por parte del euro, primero porque el yen se conoce como activo refugio. Y adicionalmente, pues en ese momento el euro no, digo, el yen japonés no tuvo motivos suficientes para ganar o para perderle terreno al euro y el euro lo que presentó fue un fortalecimiento sin duda alguna durante esta jornada, incluso durante la siguiente jornada logró mantener las siguientes cotizaciones. Entonces, esta va a ser la manera que ustedes van a ver reflejada la noticia. Entonces, aquí es donde ustedes se deben estar preguntando, ¿cómo voy a entrar a operar esa noticia? Primera recomendación, nosotros vamos a entrar a operar una noticia desde el aspecto fundamental teniendo en cuenta la confirmación de la noticia. Es decir, no vamos a esperar el momento en que se conoce la noticia porque en esos momentos va a presentarse un alto nivel de volatilidad, porque ahí es donde está el desenfrentamiento de leones y gacelas, es decir, de los grandes en los mercados, y si nosotros llegamos a entrar en ese momento por la volatilidad nos puede llegar a cerrar nuestras posiciones, entonces mucho cuidado con eso, o sea, no se recomienda tanto en ese punto, pero adicionalmente lo que nosotros vamos a esperar es sin duda alguna la siguiente vela. Es decir, que si nosotros vemos que la primera vela, al momento que se conoce la noticia, es una vela alcista, lo que nosotros vamos a hacer es esperar la siguiente vela para tener la confirmación de esa tendencia. Si nosotros ya tenemos la confirmación de la tendencia, lo que vamos a tomar ahí es la posición de acuerdo a la noticia y normalmente los aspectos fundamentales pueden llegar a tener un impacto de 2 horas, de 4 horas durante la jornada, pero si ya es una noticia muy importante, se puede llegar a presentar pues efectivamente un movimiento incluso mucho más fuerte, es decir, que se pueda prolongar durante sesiones. Entonces, es como un punto bastante importante y relevante que espero Juan también haber respondido tu pregunta, digamos que en este aspecto. Igualmente, el análisis fundamental, la verdad es un trabajo del trader que pues sin duda alguna, más que todo lo va a determinar a través de la experiencia, pero vamos a ver es otro, ya en estos últimos minutos que tenemos del webinar, vamos a ver es otro tipo de noticia que de hecho se va a conocer muy pronto y que quiero que todos ustedes estén pendientes, que va a ser la noticia del NFP o de las nóminas no agrícolas. Las nóminas no agrícolas se entiende como el informe de empleabilidad de los Estados Unidos que se considera el informe más importante y adicionalmente el indicador más importante por parte de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nosotros cuando ok, Rodrigo, tienes una muy buena pregunta. Forex Factory normalmente solo muestra con respecto a las divisas fuertes, es decir, a las divisas que normalmente son países de desarrollo
Para los países en vía de desarrollo, ahí sí yo lo que les voy a recomendar, de hecho me parece un punto muy importante, es utilizar, ahí sí, utilizar Investing, la verdad lo recomiendo bastante, pero más que todo, utilicemos los calendarios económicos que nos ofrecen los bancos de nuestras economías. Entonces, eso también es otro truco o otro tip bastante importante. Digamos en el caso de Colombia, para las personas que están en Colombia y que quieren saber el calendario económico de Colombia, que de hecho uno dice calendario económico de Colombia, bueno, que hay veces escuchamos que la DIAN o efectivamente los departamentos de estadísticos publican algo, lo que normalmente, y les va a funcionar para toda la región, es que van a tratar de buscar un banco principal o un banco relevante. Entonces, en el caso de Colombia, hay muchos bancos que ofrecen efectivamente este calendario económico, pero el que yo les voy a recomendar para el país de Colombia va a ser Banco de Bogotá, la verdad, en el sector de investigaciones económicas. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque normalmente en LATAM siempre son los sectores de investigaciones económicas de los bancos los cuales publican efectivamente el calendario económico. Lo que me gusta del Banco de Bogotá es que en la parte inferior nosotros vamos a poder encontrar pues efectivamente todo el calendario económico sin ningún problema. Vamos a poder encontrar incluso un resultado semanal o un resultado mensual. Igualmente, por lo que estoy utilizando el navegador de Firefox, no me lo va a mostrar directamente, pero de hecho aquí ya me lo cargo las noticias que vamos a tener en cuenta el 24 de junio. Podemos mirar el calendario semanal, podemos mirar el calendario mensual. De hecho, aquí ya estamos viendo el semanal. Tenemos algunos países, digamos, sobre todo que nos centramos en Colombia. Hay algunas publicaciones de México. También vamos a poder encontrar de Chile, de Argentina, por parte de Banco de Bogotá. Pero para las demás, digamos, para los demás países, muy buena pregunta, Rodrigo. Lo que los invito es que busquen esos bancos, digamos que en los bancos más relevantes de sus países. ¿Por qué? Porque en el sector de investigaciones económicas van a tener publicados efectivamente el calendario económico. Digamos que si quieren saber efectivamente directamente con su divisa o con su país. Ya si lo quieren mirar en el sistema internacional en general, es decir, las más fuertes, sí les recomiendo que utilicen Forex Factory. Entonces, muy buena pregunta tuya, Rodrigo. Y pues bueno, volviendo al tema del segundo indicador que vamos a aprender el día de hoy, que van a ser las nóminas no agrícolas o el NFP, que es un indicador que nos está mostrando cómo se está comportando la cantidad de personas remuneradas en los Estados Unidos, es decir, cómo se está presentando la capacidad de crear empleo en los Estados Unidos. Esto es una variable, la verdad, muy importante para los Estados Unidos, porque siendo Estados Unidos una de las economías más consumidoras, lo importante es ver si la gente o la población está teniendo nuevos trabajos, porque eso lo que les va a implicar es que a medida que el empleo aumente, van a tener una mayor capacidad en el consumo y eso lo que va a generar es que si las personas tienen que consumir más, pues van a gastar más, van a comprar más activos, van a adquirir más servicios en la economía y eso lo que va a generar es que la divisa se fortalezca. En el caso contrario, que efectivamente el NFP sea un dato muy negativo, lo que nos está diciendo es que no se está creando la misma capacidad de empleos, es decir, que la gente no está trabajando, entonces no va a consumir, sino que va a destinar es ahorrar y eso lo que va a generar es una disminución de crecimiento, lo que va a generar una contracción en esa economía en general. Porque efectivamente el NFP se considera como la noticia más importante económicamente hablando de los Estados Unidos, porque no solamente se va a afectar la divisa, que en este caso va a ser el dólar estadounidense, sino que se van a afectar las acciones que efectivamente operan o cotizan en esa economía, es decir, las acciones de Apple, Tesla, Amazon se van a ver afectadas si ese dato es muy negativo o se van a ver fortalecidas si es un dato muy positivo y adicionalmente los índices bursátiles también se van a afectar, sobre todo el índice Nasdaq, que es el que más, digamos, tiene efectivamente esa repercusión, pero también el Standard Poor's y el Dow Jones no se van a quedar por detrás al momento en que se publique esta noticia. Normalmente esta es la noticia que más o se considera más importante en los mercados en ese momento porque sin duda alguna es la que va a generar más movimiento. El NFP se publica todos los primeros viernes de cada mes, es decir, que ahorita nosotros vamos a esperar hasta el 3 de julio, que es decir, de este viernes en 8, que se va a publicar efectivamente esta noticia y cuando se publique esta noticia ya sabemos, se van a afectar esos tres mercados dentro de los Estados Unidos y adicionalmente cuando hablamos del mercado de divisa, el euro dólar, este es el que más lleva efectivamente resultados, pero más que todo el dólar con respecto al dólar canadiense. ¿Y eso por qué se debe? Porque cuando se publica el NFP,
Canadá publica su tasa de desempleo. Entonces, claro, son dos variables muy importantes que van a determinar la calificación por parte de de este par de Forex. Entonces, aquí les traigo un ejemplo que ocurrió el 7 de diciembre del 2018, donde se publicaron el NFP del mes anterior. Siempre se publica así. Si estamos en diciembre, se publican las nóminas no agrícolas del mes anterior, es decir, de noviembre. En pocas palabras, la próxima semana nosotros vamos a ver las nóminas no agrícolas del mes de junio. Entonces, claro, ¿qué fue lo que ocurrió el 7 de diciembre del 2018? Que se publicó el NFP o las nóminas no agrícolas y adicionalmente estas se ubicaron en 155.000 nuevos empleos frente a una previsión de 198.000. Es decir, que esta noticia siempre se mira en miles de empleos. Entonces, claro, ¿qué significa esto? Que la previsión de los mercados, que era lo que esperaba el mercado, era superior a lo que se publicó. Entonces, el dólar estadounidense en esos momentos ya estaba perdiendo terreno. Pero adicionalmente, Canadá publicó una tasa de desempleo en 5.6% frente a una previsión del 5.8%. Es decir, que el desempleo o la tasa de desempleo disminuyó en Canadá, lo que le permitió al par, sobre todo al dólar canadiense, mantener mayores apreciaciones, mientras que el dólar estadounidense estaba presentando efectivamente esas devaluaciones o esos decrecimientos. Entonces, claro, eso lo que le generó al final es que se marcara una vela bajista al momento en que se publicó la noticia de aproximadamente 100 pips o 100 puntos básicos. Es decir, que esta gran vela bajista, esta gran vela roja se debió o se presentó se dio, que con ustedes, por la noticia del NFP más efectivamente la tasa de desempleo por parte de Canadá. Por eso, las nóminas no agrícolas se consideran como la noticia más importante de los Estados Unidos. De hecho, aquí vamos a ver un ejemplo de el efecto que se puede llegar a presentar en la noticia. Entonces, estamos viendo que efectivamente estamos el euro dólar en una temporalidad de una hora y vemos que estamos en el momento de la vela de la noticia. Luego tenemos la publicación de la noticia, es decir, que ya esa es la vela que confirma que anteriormente fue un NFP negativo debido a que el euro dólar se presentó fortalecimientos. Entonces, claro, significa que muy probablemente la tendencia que marcó ese día fuese una tendencia alcista y efectivamente las siguientes velas de esa jornada fueron completamente alcistas debido a la información de la noticia. De hecho, aquí tenemos nuevamente un ejemplo. Tenemos la vela de la noticia, que sin duda alguna estamos en ese momento de la noticia. Ya podemos ver que es una vela bajista, es decir, que efectivamente las nóminas pues cerraron en este caso. Nuevamente estamos viendo euro dólar. Es un euro dólar o es una noticia, el NFP a favor del dólar estadounidense. Tenemos efectivamente la vela que confirma la noticia, es decir, una tendencia bajista completamente marcada. Y ahí lo que podemos ver es el efecto que presenta la noticia con respecto a este par de Forex, que en este caso estamos viendo el euro dólar. Entonces, es un punto, la verdad, bastante importante, bastante relevante, que vamos a tener en cuenta y pues que es el mejor ejemplo que nosotros podemos ver también desde el aspecto fundamental. Y pues ya con esto llegamos al final de este webinar, que la verdad pues sí, Juan, no te preocupes que ese webinar, pues bueno, igualmente para todos ustedes. Normalmente cuando se culmina un webinar, la plataforma de GoToWebinar siempre se demora unas horas subiendo el video en alta calidad. Entonces, claro, mientras se sube al canal de YouTube después, de pronto se puede demorar un lapso de tiempo, pero no se preocupen que siempre al siguiente día tenemos el enlace y ya tenemos pues el webinar subido sin ningún inconveniente. Igualmente les dejo la información de Tania León, que es la Senior Account Manager del equipo de Equity, si se quieren comunicar con ella, o igualmente simon.barragán@equityconsultants.com, pues ahí ustedes pueden ver también comunicarse con Simón para pues preguntar más con respecto, aunque vi que había muchas preguntas efectivamente de las cuentas, del broker, o adicionalmente si quieren también tener esos primeros pasos de cómo realizar una operación. Con ellos les van a brindar toda la información y también les dejo la información de nosotros, el Distrito Financiero, que somos la empresa que brindamos todo este tema de educación y de capacitación para personas que quieren saber más de los mercados de capitales, del mundo del trading, pueden tomar nuestros cursos para formarse como traders. Igualmente también les dejo la información de las redes sociales por parte del Distrito Financiero, si se quieren comunicar con nosotros o si ya tienen una pregunta más en específico, por favor envíenme un correo a r.ramirez@dfx.com y para las personas que tengan perfil en TradingView,
me pueden seguir a r-ramírez-dfx. Entonces, no siendo más, les agradezco a todos ustedes por toda esta participación, la verdad les agradezco mucho. También, si nos quieren dejar algún comentario, si quieren que hablemos con respecto a algún tema, por favor, déjenos su comentario a través del chat de preguntas y adicionalmente, si les gustó este webinar, si no les gustó, toda esta retroalimentación eh, me va a funcionar de aquí en adelante, pues sin duda alguna, para brindarles estos webinars sin ningún inconveniente. Igualmente, si tienen preguntas, pueden irlas realizando en estos momentos. Andrés, para hacer un análisis más profundo, ¿qué debo hacer? Ok, listo. Entonces, ¿qué es lo que yo normalmente recomiendo o como trader? ¿Qué es lo que normalmente hago? Entonces, no, primero yo tengo los activos que me gustan operar, ¿cierto? Los que normalmente estoy acostumbrado a operar. Entonces, lo primero que yo hago es realizar un análisis técnico. Entonces, claro, ¿qué significa eso? Que me voy a la plataforma y digamos aquí, en el caso del dólar, del euro con respecto al yen japonés, hago todo el análisis técnico necesario, ya sea a través de análisis chartista, miro las formaciones de las velas, empiezo a determinar efectivamente soportes, resistencias, mejor dicho, empiezo a hacer todo el aspecto técnico, obviamente lo hago al 100% con la disciplina, con el juicio y ahí luego, bueno, luego de haber realizado este tipo de análisis, luego agrego los indicadores que me gusta utilizar. Entonces, en este caso estoy utilizando MACD y quiero mirar cómo se está comportando la tendencia. Entonces voy a utilizar el Shimoku Kinko Hyo. Entonces quiero mirar cómo se está comportando la nube con respecto al indicador. Estoy viendo que efectivamente los precios muy posible van a entrar a la nube. Entonces eso lo que me va a implicar es que se puede llegar a presentar una lateralidad en el euro dólar en una temporalidad de 4 horas. Hay que mirar si los precios entran dentro de la nube. Lo que podemos ver es que las barras del histograma de MACD se están acercando al nivel de cero, es decir, que muy posiblemente es digamos que la respuesta por parte de la posible incertidumbre que va a entrar los precios dentro de la nube. Entonces, claro, yo realizo todo este análisis primero, técnico, independientemente con los indicadores que quiero, con, digamos, todos esos elementos. Luego lo que hago es que empiezo a mirar los aspectos fundamentales, es decir, estoy mirando el euro y el yen japonés. Entonces aquí es donde me voy a poner a buscar noticias, voy a poner a buscar información de que si se va a publicar algo de calendario económico en ese momento, si ya se publicó, cómo se publicó, cuál fue el resultado, cómo se reflejó, ver noticias con respecto al euro, con respecto al yen japonés y luego de toda esa información ya tomo una decisión. Obviamente, hay algunos traders que nos gusta meter análisis estocástico, sentimiento del mercado, pero simplemente con el análisis técnico y el análisis fundamental ya van a tener las herramientas suficientes para hacer su análisis de mercado, que es el general, y pueden llegar a tomar una decisión sin ningún problema. Entonces, Andrés, espero haber respondido tu pregunta. Joyce, ¿dónde puedo buscar la publicación de las nóminas no agrícolas? Ok, esta noticia normalmente la vas a encontrar en calendarios económicos. Forex Factory, no esta semana, no la vas a poder encontrar, pero la siguiente semana ya va a estar disponible la predicción de los mercados. Entonces ahí ya puedes, efectivamente, a través de Forex Factory, se publica todos los primeros viernes de cada mes a las 8:30 de la mañana, hora Nueva York. Entonces a las 8:30 hora Nueva York, tú vas a estar pendiente de la publicación de la noticia, se publica, la vas a poder encontrar en Investing. De hecho, esto también es una recomendación bastante buena. En sus dispositivos móviles lo que pueden hacer es efectivamente tener instalado Investing, bueno, la página de Investing, entonces, o bueno, la aplicación, y tener activadas las notificaciones. Entonces, claro, a medida en que se va publicando algo, les va a llegar, pues efectivamente la notificación en el celular y puede llegar pues, configurar estas notificaciones para que les diga que efectivamente las nóminas no agrícolas salieron o el resultado de las nóminas no agrícolas y ya están sabiendo, pues efectivamente, esa información. Joyce, por tu parte, me gustaría, ok, listo, dale. ¿Puedo interpretar velas? Sí, con nuestros cursos vas a poder interpretar, digamos, todos los aspectos del análisis chartista. Igualmente, no te preocupes que nuevamente les muestro la información del distrito financiero para que ingreses a nuestra página y puedas ver toda esta información con respecto a nuestros cursos de trading, ¿vale, Joyce? Y por parte de Andrés, entonces, y en el mercado accionario, es decir, que si quiero invertir en algún activo, ejemplo, Alphabet, ok, ya por parte del mercado accionario se conoce como el análisis fundamental bursátil. Entonces, claro, aquí ya vamos a tener en cuenta estados financieros, noticias directamente de la empresa. Entonces, claro, ya aquí pueden llegar a cambiar un poco este tipo de análisis, pero igualmente no cambia, digamos, tanto la base inicial, que es efectivamente tener en cuenta noticias, aspectos económicos, estados financieros, teorías financieras para poder llegar a determinar ese análisis. ¿Listo, Andrés? Ok, Paul, ¿en qué periodos utilizas el MACD
La nube Ichimoku, bueno, el MACD normalmente siempre lo utilizo con la configuración predeterminada. Obviamente, cuando quiero mirar en el corto plazo, lo que hago es que le reduzco 2 o 3 periodos para poder ver tal vez movimientos un poco más agresivos y sobre todo que me den más señales en el corto plazo. El Ichimoku Kikuhio sí lo dejo normal. Lo dejo con la configuración de 13, 9 y 5 porque como son medias móviles suavizadas en el indicador Ichimoku, claro, este comportamiento de estos 3 periodos nos va a dar la formación de las velas, pero más que todo es que la línea Tenkan y la línea Kinjun pues van a formarse de una manera un poco más organizada. Entonces, claro, si soy de las personas de los traders que me gusta entrar con el cruce de estas dos líneas para encontrar señales, pues lo hago. La verdad, normalmente lo dejo simplemente con esos periodos porque como no es una media móvil exponencial o simple, sino que es una suavizada, no hay necesidad de modificar tanto los periodos de la nube Ichimoku. ¿Listo? Y Francisco, ¿cuánto tiempo duran esas enseñanzas? Ok, listo. Toda esa información eh, eh, ok, que inicia a mi correo. Ok, toda esa información, Francisco, no te preocupes que ya el Distrito Financiero te va a proveer esa información porque ya se me sale un poco de las manos, digamos que esa pregunta que me estás haciendo. Listo, Francisco, igualmente lo voy a tener en cuenta, sobre todo para brindarte la información más adelante. Entonces, no siendo más, ahora sí me despido de todos ustedes. Nos vemos en el webinar que vamos a hacer en la jornada del jueves 25 de junio, nuevamente a las 7 de la noche hora de Nueva York, que vamos a tener nuestro segundo webinar con respecto al sistema de trading. Esta segunda parte que la verdad va a ser muy importante y muy relevante. Entonces, no siendo más, les deseo a todos ustedes una feliz noche, felices trades para todos y nos vemos en un próximo webinar. Hasta luego y feliz día.